Quisiera pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 119. El tema que vamos a hablar hoy es el poder de la palabra. Queremos realizar una especie de continuación de lo que se vio la semana pasada de la consagración, porque en la práctica, querida iglesia, hay una necesidad realmente de poner en práctica lo que dijimos la vez pasada. ¿Cómo consagrarnos? ¿Cómo realmente consagrarnos? Y a lo mejor usted consagró su carácter y al salir la semana pasada del culto tuvo un problema grave en casa. Entonces usted podría decir, ¿y qué pasó? ¿Dónde se fue la consagración, verdad? ¿Cómo realmente mantener la consagración? Habíamos dicho que la consagración está ligada a la santificación y en esa conexión está la generosidad. ¿Cómo realmente mantener la consagración? Es lo que vamos a analizar hoy. No sé si las pantallas, por favor, nos ayudan, por favor. La Biblia en Proverbios 18, del 20 al 21, dice, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes le aman comerán de su fruto. Eso nos dice la palabra de Dios. Pero este texto bíblico lo expongo para que nosotros nos demos cuenta qué poder realmente tiene la palabra de Dios. Qué poder tiene lo que nosotros decimos con nuestra lengua. Dice la Escritura que en nuestra lengua hay poder para vida o para muerte. Y cuando hablamos, nos saciamos con lo que decimos. Nos llenamos con lo que hablamos. Y obviamente comemos de su fruto cuando amamos con lo que decimos, para bien o para mal. Pero antes de entrar al tema, yo quisiera lanzar sobre esta mesa de la predicación, por así decirlo, algunas preguntas, sin dar respuesta, solamente preguntas. Si nosotros tenemos poder en nuestras palabras para tomar decisiones para bien o para mal, ¿cómo deberíamos realmente enfrentar situaciones especiales que vive nuestra nación y el mundo entero? ¿Es correcto, es justo, es honesto, por así decirlo, explotar el Yasuní? Es una pregunta que se plantea. ¿Fue correcto, honesto, justo que el artista Jaime Guevara hiciera una señal al señor presidente de la República? ¿Fue honesto, correcto que reaccionara de la manera como lo hizo el señor presidente de la República? Estoy haciendo preguntas sin respuestas. ¿Fue honesto, correcto, recto, se ajusta a la verdad que los medios de comunicación utilizaron este proceso para indicar cada uno su perspectiva respecto a cómo ven quién tiene razón? ¿Cómo alinearnos a la verdad? ¿Cómo realmente tomar decisiones correctas en base a las circunstancias en que estamos viviendo? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros respecto a lo que se escuchó que en Argentina un pastor fue tomado prisionero y luego la gente arremetió contra su casa porque descubrieron que este pastor abusaba sexualmente a una menor? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este sacerdote de uno de los países del norte que, siendo cardenal y con problemas de pedofilia, fue sacado de su ministerio y él se extravió, no se lo puede ubicar? ¿Acaso entonces las personas que andan con la Biblia en el brazo garantiza la integridad de su corazón? ¿Cómo realmente medir el valor de una persona por lo que dice? ¿Por lo que hace? ¿Cómo podrían ustedes tal vez mirarme a mí, que soy hombre que predico la palabra de Dios y mi vida personal se ajusta a una integridad total? ¿Cómo realmente darnos cuenta si esto es así o no es así? ¿Es justo que en Siria mueren tantos niños por usar armas químicas? ¿Se ajusta a la verdad? ¿Es correcto que se tome la decisión en base al grupo G20 de bombardear Siria?
¿Se ajusta a la verdad? ¿Cómo saber si es la verdad? ¿Qué tipo de verdad el mundo debería buscar? ¿Se ajusta a la verdad, a lo que es correcto, a lo que es justo? Que se le diga a Irán que no debe desarrollar uranio para crear centrales atómicas con el uso solamente del 20% de su potencial, mientras Israel tiene 4 bombas atómicas. ¿Es justo, es correcto que las naciones del mundo tengan un poderío tan grande en armas químicas, en armas biológicas, en armas nucleares? ¿Cómo realmente mostrar qué es lo correcto? Wall Street indica que América Latina está en su bonanza económica y está pasando por las vacas gordas. Pero la pregunta que se hace Wall Street, ¿se va a mantener esto cuando llegue las vacas flacas? ¿Qué va a pasar con Brasil, que está anexado su economía con China? Y tanto Brasil como China está produciendo una desaceleración económica, igual que nosotros como Ecuador. ¿Cómo encontrar una línea para dónde proceder? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo descubrir la verdad? ¿Cómo usar algún proceso por medio del cual las decisiones que se tomen en el mundo entero sean las que son correctas? ¿Se debe aceptar el matrimonio homosexual? ¿Es justo? ¿Es correcto? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la miseria? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el crimen organizado? Imagínense usted, crimen y organizado. ¿Qué hacer frente a todo esto? Mientras dice la Biblia en el Salmo 119, 105, tu palabra es lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. La pregunta que yo hago es, el presidente de Rusia, 3 veces ya presidente de la nación, que tiene el control económico de todo lo que es el petróleo y el gas en toda la Europa, ¿podría él decir que toma la Biblia para la toma de sus decisiones? Porque para él la Biblia es la lámpara a sus pies, es luz que va a iluminar su camino. ¿Lo haría de esa misma manera el presidente Obama de los Estados Unidos? El grupo G20 tomaría la decisión de escudriñar la Escritura y a través de esta Escritura realmente tomar decisiones. ¿Por qué el mundo realmente tan diverso en sus creencias no tiene algo realmente común absoluto para que todo el mundo se alinee a la palabra de Dios, por así decir? Porque dice aquí la Escritura que la palabra es lámpara a los pies y es luz que ilumina mi camino. ¿Qué nos ha pasado a nosotros como iglesia evangélica que no hemos logrado de alguna manera demostrar de manera tangible que en verdad la Biblia es la palabra de Dios, es lámpara a nuestros pies y es luz a nuestro camino? Y es lo que queremos mostrar en esta predicación para que en las próximas semanas que arrancamos con los estudios bíblicos dentro de la iglesia y en los grupos pequeños, que de alguna manera podamos entender y valorar el peso de la palabra de Dios. Miremos un legado de la historia. Miremos la historia de un hombre especial en China. Su nombre, Wachpang Ni. Su nombre fue puesto por el nombre de centinela, es el que observa. Nacido en el año 1903 de una familia creyente, antes de que el comunismo tenga control de la nación. Fue hijo de padres creyentes. Durante sus 17 años de vida, él se negaba a aceptar la creencia de sus padres. Consideraba realmente que no tenía razón él por qué realmente seguir la fe de sus padres. En 1920, a través de la lectura de la Escritura, de la palabra de Dios, llegó él a entender una cosa. Él se dio cuenta cuán grande era su pecado. Pero frente a esta pregunta que él se hizo y se dio cuenta, más bien dicho, cuán grande, dijo Wachpang Ni, es mi pecado. Qué enorme es. ¿Qué hago al respecto? La palabra de Dios le dio la salida, porque pudo comprender el concepto de la gracia. Y él se dio cuenta que
su pecado, por ser tan grande, fue liberado en su culpa por la gracia de Dios al enviar a su Hijo a la cruz a morir por él. Entonces cambió su perspectiva de la vida. Él dijo, voy a mostrar al mundo entero lo que es la gracia de Dios. Qué tremenda decisión. Pero a los 4 años de ejercer su ministerio, llegó él a enfermarse de tuberculosis, tener angina de pecho, gastritis crónica. Ahora pueden ustedes imaginar ese cuadro. Cómo un hombre limitado, con un cuerpo tan enfermo, podía realmente mostrar al mundo entero que la gracia de Jesucristo derramando su sangre en su cruz para salvarle a él su pecado era una realidad y debería ser una realidad para todos. 700 iglesias fundó. No tuvo estudios realmente de seminarios y eso le generó algunas complicaciones en su vida. Él solamente quería nutrirse de la palabra de Dios, que a través de la escritura las personas realmente puedan entender que este mensaje sí es verdadero, que este mensaje de esta palabra sí contribuye al desarrollo de las naciones. En 1952 surgió una decisión por parte del gobierno comunista y estuvo preso. 20 años. 20 años estuvo preso. Murió en el año 1972. Se decía que le habían cortado a los comunistas su lengua, porque no querían que hable más respecto a lo que es su fe. Él murió por su fe, y cuando él lo hizo así, dejó en una hojita por ahí escrita que lo más hermoso para él era haber muerto con la fe de Jesús, porque él le liberó de la culpa por ser tan grande su pecado. Y eso será el tesoro más grande que un ser humano pueda tener. Pregunto yo, ¿cómo es que un hombre de esta naturaleza, solo y exclusivamente por medio de la palabra, escribió tantos libros y fue de tanta bendición para mucha gente en el mundo entero? ¿Qué tiene entonces la palabra de Dios que puede transformarle a un hombre que se daba cuenta que su cuerpo era limitado? Y él tiene uno de sus libros de autoridad espiritual, algo espectacular, cuando relaciona a Jesucristo, que decía que anhela realmente despojarse de este cuerpo que le estaba estorbando. Porque igual manera sentía él que su cuerpo realmente le estaba estorbando por todas sus enfermedades que él tenía. Por esa razón, querida y amada iglesia, quisiera con todo el corazón pedirle a ustedes su atención para entender lo que significa el poder de la palabra de Dios. Ahora, aquí hay un punto importante. Mucha gente cree en cualquier cosa y se dice que debe haber libertad de creer en cualquier cosa, y en verdad Dios tampoco tuerce el brazo. Pero deberíamos buscar de alguna manera una línea compacta, racional, real, donde la gente pueda tomar decisiones en su vida cotidiana. Y que nosotros como iglesia evangélica mostremos la validez de la palabra de Dios. Somos nosotros los embajadores. Somos nosotros las muestras reales que al mostrarnos al mundo que nos rodea, la gente creerá en la palabra de Dios. Nuestra vida debe ser la palabra de Dios. Primer punto, el gozo de disfrutar la palabra de Dios. Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. Tiene 176 versos. Y los 176 versos, todos ellos hablan sobre lo que es la palabra de Dios, la validez de la palabra de Dios. En la primera parte, el gozo de disfrutar la palabra. El verso 2 dice lo siguiente: dichosos, bienaventurados, en otra versión, los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Verso 5. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos, dice así el salmista. Presento y pregunto yo, ¿es para nosotros una dicha realmente leer la palabra de Dios? ¿Es una dicha? Voy a hacer algunas preguntas medias sencillas. Mi querido hermano, ¿cuántas Biblias tiene en su casa? 2 Biblias. ¿Cuántas Biblias tienen ustedes? 2. ¿Ustedes? Unas 50, ¿verdad?
Y si preguntamos a cada uno, tendremos 4, 5, 10, qué sé yo, tantas Biblias. Pero la pregunta es, ¿estoy enamorado de la palabra para disfrutar de ella todos los días? El profeta Jeremías, profeta llorón que se le dice, en el capítulo 16, en todo su ministerio que él tiene, siempre, por así decirle, fue mal. Porque cada vez que hablaba, se armaba el líos contra él. Le dieron palo, le metieron a la cárcel. Y durante todos sus 40 años de ministerio no convirtió a nadie. Escribió su libro Lamentaciones, donde muestra el dolor que él sentía, que tanto se esforzaba por decir a la gente que busquen a Dios por medio de la palabra y nadie le hizo caso. Pero para él, en medio de la frustración que él podía sentir, él dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Traten de imaginarse. Al encontrarme con tu palabra, dice Jeremías, yo las devoraba. Ellos eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. A él no le importaba el efecto de su predicación si iban en contra de él. Él se gozaba, disfrutaba de la palabra de Dios. Watchman Nee tenía una experiencia similar. Él en sus escritos, en alguno de ellos, él presenta dos cosas fundamentales. Él dice, en la Biblia uno debe rescatar por lo menos dos principios. La confianza en la salvación. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Usted realmente tiene confianza en la salvación? Usted podrá decir, sí. Y todos diríamos, amén, sí, confiamos en la salvación. ¿Qué significa confiar en la salvación? Por una parte, que mi pecado ha sido tan grande que Jesús fue a la cruz a morir en mi lugar. Y confío totalmente de la obra redentora de Jesús, que Él hizo todo lo que era necesario, que yo no voy a hacer absolutamente nada más. Él ya lo hizo todo. ¿Creemos nosotros eso? ¿Creemos nosotros eso? Muy bien, va la siguiente. Si creemos nosotros que es así, que usted y yo no podemos hacer nada absolutamente porque Jesús le hizo todo, el segundo principio que rescata Watchman Nee es la obediencia a su autoridad. Si Él ya hizo todo por mí, que yo ya no puedo hacer nada para intentar salvarme, y que por esa razón yo debo ser obediente a su autoridad, ¿qué sucede en la práctica? Que muchas veces nosotros somos obedientes a Dios en unas cosas, pero en otras no. Pero sin embargo podemos decir que creemos en la salvación. Entonces hay una especie de no engranar el concepto de que nosotros creemos en la salvación y la obediencia a su autoridad. Para Watchman Nee, Dios, la autoridad suprema, que se le reconoce de que es autoridad cuando yo le amo a Él de todo corazón sin ser obligado a hacerlo. Hay algo natural en la salvación que yo le amo a Dios de manera natural sin que se me force así a hacerlo. Caso contrario, no tengo realmente claro lo que es la salvación. Y esto es un punto importante. Segunda característica, la integridad completa por medio de la palabra. Salmo 119, versos del 9 al 16. Dice así la Escritura. Verso 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Verso 14. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Revisemos nuevamente esto. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Y aquí viene la gran pregunta. Que si fuese un foro mundial, si fuese realmente que todos pudieran observar esta declaración de parte de la Escritura, ¿no? Que la integridad se lo completa únicamente por medio de la palabra. Entonces, ¿cómo garantizar que un presidente de la República sea íntegro? ¿Cómo garantizar que los gobernantes sean íntegros? El presidente de Norcorea,
mandó a matar a una chica y a su equipo porque al juicio de él presentó un video porno. Subieron esa noticia. Pero luego se vio el video y no tenía tanto de porno, sino que había sido su exnovia. ¿Eso es integridad? Pregunto yo. Pero déjeme decir esto con más fuerza. Fíjese, verso 14. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. La integridad es una inversión rentable. En verdad, ser íntegro vale la pena. Pero la integridad es un concepto global. Yo no puedo ser íntegro en una cosa y no serlo en otra. Tengo que ser íntegro en su totalidad. La palabra integridad es no tener huecos. Yo puedo tener un huequito por un lado y cerrado por otro lado, pero si estoy cerrado por un lado y tengo huequito por el otro, dejo de ser íntegro. La integridad es completa, total. Uno puede decir, yo soy íntegro porque manejo bien las finanzas, y yo diría amén por ello. Pero diría otro, yo soy íntegro en mi manera de mi relación con mi esposa, pero no manejo bien las finanzas, y no habría integridad en ello. O yo puedo ser íntegro porque soy un buen trabajador, pero tengo problemas en pornografía. No soy íntegro. ¿Qué significa realmente ser íntegro? Vamos a resumir por efecto del tiempo. Voy a irme directamente a lo que es Números 12. Por favor, no voy a leer por efecto del tiempo. María y Aarón habían dicho, porque se casó Moisés con una mujer egipcia, los dos dijeron, ¿acaso Dios no ha hablado solo por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio nuestro? Y murmuraron contra Moisés y Dios escuchó la murmuración de ellos. Dios le llama a María, le llama a Aarón, le llama a Moisés. Y le dice Dios a María y a Moisés, cuando yo me revele ante alguna persona, yo la haré a unos a través de sueños, a través de visiones. Pero no lo hago así con Moisés, que es el más humilde de toda la tierra. A él le hablaré cara a cara. ¿Cómo se atrevieron a hablar mal de Moisés? Y recuerden, la historia termina en que María se hizo leprosa. Guachmagní plantea estos puntos. ¿Cuál es la característica de un hombre íntegro? Aquel que no escucha palabras denigrantes. Aquel que no se defiende, aquel que es manso, aquel que es receptáculo de la revelación. Para Guachmagní, el concepto de la vida de Moisés se resume en una integridad puesta a prueba en estas características. Nosotros escuchamos palabras denigrantes, nosotros nos gusta defendernos, somos nosotros realmente mansos, somos receptáculos de la revelación. La palabra de Dios me dice, si vivo realmente la palabra de Dios, soy realmente íntegro. Tercera característica. La fuerza para salir de las crisis por medio de la palabra. Vamos, querida iglesia, vamos a el Salmo 119, versos del 25 al 32. Verso 25 dice, postrado estoy yo en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Fíjese, postrado estoy yo en el polvo, dame vida por medio de tu palabra. Cuando llega la crisis y me manda al subterráneo, me manda al piso donde yo no sé más qué hacer, dice el salmista, dame vida conforme a tu palabra. Verso 28, de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. El salmista llegó a ser como la cera que cuando se le acerca al fuego, ésta se derrite. La crisis es así, cuando llega a nuestras vidas, se derrite el alma. ¿Qué hacer cuando viene la crisis? ¿Qué hacer cuando viene la situación extrema? Déjeme decir esto con todo el corazón. Cuando usted o yo a veces tenemos dificultades, ¿qué hacemos? Vamos a buscar a alguien quien nos ayude, ¿verdad? Buscamos un consejero. Y aquí quisiera ser muy enfático en lo siguiente. Es un riesgo ser consejero.
porque se entiende que el consejero no va a decir un consejo de acuerdo a lo que a él le parece el concepto de la verdad. Pero ahí tendríamos un problema si yo escucho a un esposo y no le escucho a la esposa, no tendré una idea clara del proceso. Y si a mí se me ocurre decir algo en favor del esposo o en contra de la esposa, según mi parecer estaría haciendo yo una decisión equivocada. Una decisión equivocada. Déjeme decirle por qué. Porque lo que yo debo hacer y el consejero debe entender que a la gente se le debe motivar para que busque en la palabra la respuesta a su crisis. Que sea la palabra que le ayude a salir de su crisis para que no se genere codependencia con el consejero. Si nosotros somos hábiles para decir a nuestro aconsejado que busque la Escritura, entonces la palabra será la fuerza que esa persona requiere para salir de su crisis. Déjenme hacer una historia rápida de Números 17. El libro de Números, capítulo 17, habla de una crisis en que vivió Moisés y Aarón. Antes se le habían sublevado toda la gente, Datán, Abirán, se habían realmente levantado contra ellos. Y en su desesperación, en la situación crítica, donde ya la autoridad de Moisés, la autoridad de Aarón estuvo realmente en crisis, Moisés, por orden de Dios, le dice: todos los jefes, si ahora ustedes dicen que ya Aarón no es autoridad, ni yo tampoco, todos los jefes de las 12 tribus traigan sus varas, que era señal de autoridad, la vara de cada uno de los jefes de la tribu. Y dijo: pongamos en el tabernáculo hasta el otro día. Dios se encargará de señalar quién realmente tiene autoridad. Al día siguiente se vio que las 11 varas fuera de la vara de Aarón estaban siendo secas nuevamente. Pero la vara de Aarón, siendo vara seca, se había reverdecido y producido almendras. ¿Cómo puede suceder eso, que una vara seca genere vida? Haya en esa vara frutos como almendras. Es porque la vida en el Espíritu da vida a una vara seca. Y de esa manera la autoridad de Dios dada a Aarón se restableció. Y en medio de la crisis más grande que vivió Aarón, pudo depender de la palabra de Dios y de su acción para que su autoridad fuera nuevamente vista delante de todo Israel, porque su vara se reverdeció y produjo almendras. Qué importante es esto. ¿Somos nosotros realmente personas que a través de la palabra esta nos levanta? O a veces nos deprimimos tanto y nos angustiamos tanto que viene realmente la desesperación y tomamos decisiones equivocadas y no vamos realmente a la palabra, no nos vamos a nuestro rincón, no buscamos de Dios, no nos arrodillamos y en medio tal vez del llanto, de la angustia podamos decir: Señor, levántame, que estoy en el polvo de mi angustia y de mi crisis, pero sea tu palabra la que me levante. Nos falta realmente a nosotros eso. Cuarta característica, querida iglesia: coraje para hacer luz por medio de la palabra. Salmo 119 del 41 al 48. Dice así el verso 45: viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Verso 46: hablaré de tus estatutos a los reyes y no seré avergonzado. Amada iglesia, nosotros espiritualmente nos encanta ser el hombre invisible, porque realmente no nos mostramos que somos creyentes en nuestro lugar de trabajo. Somos el hombre invisible o la mujer invisible. Nadie sabe que somos creyentes. Por lo tanto, nadie sabe que somos luz. Nadie sabe que somos luz, porque vivimos en medio de la oscuridad del entorno. Si Dios nos dice que somos sal de la tierra, luz del mundo, ¿por qué no prepararnos para que a través de esa palabra se encienda su luz? ¿Qué quiero decir esto? Mire, un foco puede ser bonito si tiene bonita forma, ¿verdad?
un lindo foco, pero si no se enciende, ¿sirve? Usted puede tener buena pinta, bien vestido, haber salido del seminario, de cualquier parte, pero si no está encendido, deja de ser servible. No sirve. ¿Qué le enciende al foco? En esta ilustración que estamos hablando. La palabra. Si usted no se nutre de la palabra, será un foco inservible. Tiene que ser luz. Y la única forma de encender su luz será por medio de la palabra. Yo planteo este desafío sencillo. Miren, hago un paréntesis aquí. Yo sé que muchos hermanos de aquí de la iglesia trabajan en el gobierno. Y sé que muchos de los que trabajan en el gobierno han renunciado por problemas que ha habido, por situaciones de corrupción. Y creo que nosotros de alguna manera no hemos podido pastorear bien a los hermanos que han trabajado en el gobierno. Y si usted está trabajando en el gobierno, digo yo, ¿por qué no ser luz? ¿Por qué no ser luz? ¿Por qué no prepararse por medio de la palabra para ser luz? ¿Por qué no planifica usted realmente ser un foco de 1500 vatios, por poner una potencia, por poner un nombre? Entonces la gente buscará esa luz. Dice el texto que acabamos de leer: hablaré de tus estatutos a los reyes y no seré avergonzado. Qué lindo sería poder llegar al presidente de la República y hablar de esta luz, la palabra de Dios. Qué hermoso. Punto 5. Fidelidad por medio de la palabra. Salmo 119, versos 57 al 64. Verso 61. Aunque los lazos de los impíos me aprisionan, no me olvido de tu ley. Fíjese. Verso 63. Soy amigo de todos los que te honran y a todos los que observan tus preceptos. Aquí hago una pregunta. ¿Cómo medir la fidelidad? ¿Cómo ser fiel? ¿Cómo decir que usted es fiel? ¿Verdad? La esposa a lo mejor dice, sí, mi marido es fiel, y a lo mejor lo sea. Pero ¿cómo medir la fidelidad en todas las áreas de la vida? ¿Cómo ser fiel en el trabajo? ¿Cómo ser fiel ante el Estado? ¿Cómo ser fiel en mi casa? Mire lo que dice el verso 61, voy a volverlo a leer. Aunque los lazos de los impíos me aprisionan. A ver, amados, jóvenes queridos y hermanos, hombres y mujeres. Aunque los lazos de mis amigos, por así decirle, me aprisionan. Porque hay amigos y amigotes, ¿verdad? Aunque el impío me aprisione, aunque el mundo de mi alrededor, mis compañeros me aprisionen, me empujen, me motiven a perder mi integridad, yo no dejaré de ser íntegro porque soy fiel a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces eso ocurre? En el mundo, en el entorno, la fidelidad se mide no en las circunstancias donde todo hay lleno de focos, sino donde no hay tantos focos. Ahí se es fiel, aunque la gente nos empujen a pecar, aunque nos quieran envolver. Aquellos varones queridos, aunque hay una mujerón que quiera realmente tragármelo vivo, o tragarme a mí vivo, ¿no? Yo no me deje porque me mantengo íntegro. Aunque haya dinero por ahí conseguir y que este no sea íntegro, lo rechace. Eso es ser fiel. Eso es ser fiel. Números 16, la aplicación, Números 16. Datán, mi hermano querido, esta parte es tremendo. Cuando la Escritura habla de la aplicación de lo que es la fidelidad y de los amigotes. Coré, Datán y Abirán eran los líderes del pueblo de Israel. Ya habían pasado mucho tiempo. No había leche y miel de lo que ofreció Moisés al pueblo. En vez de demorarse pocas semanas de cruzar el desierto, 40 años se demoraron.
Y claro, había problemas y discusiones. Coré, Datán, Abiram le dijeron a Moisés, ¿dónde está pues la tierra de leche y miel? Egipto es la tierra de leche y miel. Aquí tú te estás abusando y engañándonos a nosotros, porque tienes que seguir siendo líderes. Nosotros somos los líderes realmente. Tenemos que regresar a Egipto. Y se levantó el gran conflicto. Moisés le dice, muy bien, si ustedes realmente consideran que deben ser los líderes, siendo de la tribu de Leví, ¿por qué ansían el sacerdocio? Vamos entonces al día de mañana. Reúnanse ustedes y mañana Dios hablará. Y ellos se reunieron, fíjese, se reunieron, fue una cosa tremenda. Mire cómo estuvo en juego la fidelidad. Se hablaron el uno al otro, hagamos algo. Este es el momento, ya todo está hablado. Es el momento de tumbarle a quien estaba en autoridad. Se unieron grandemente entre ellos. Sus familias todos en un lugar. Al día siguiente cogieron los incensarios, no tenían ningún temor. Y Moisés dice, si ustedes mueren de manera natural, yo renuncio, pongo en mis palabras, renuncio. Pero si se abre la tierra y ustedes mueren de esta manera, yo soy la autoridad. Y apenas él terminó esas palabras, se abrió la tierra y les tragó a todos. Murieron todos, sus familias. Déjenme decirle con todo en mi corazón. Datán y Abiram se rebelaron. Lo que ellos no entendieron es que Dios y la autoridad delegada son inseparables. Cuando Dios levanta a alguien que es autoridad, Dios se une a esa autoridad. Dios y la autoridad delegada es inseparable. Qué importante es mantener la fidelidad. La fidelidad. Punto 6. Fuente de sabiduría. Fuente de sabiduría. Salmo 119. Déjeme decirle, esta parte es, ser sabio, chispas, no es tan fácil ser sabio, ¿verdad? Porque genera muchos conflictos. Salmo 119 del 97 al 104. Dice así la palabra de Dios. 97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Verso 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos, dice así el texto bíblico. Aquí vamos a hablar de algo muy serio y deme por favor, querido Padre Celestial, tiempito para hacer entender esto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice el libro de Santiago. Muestre con su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si hay jactancia en vuestro corazón, no mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría es animal, terrenal, diabólica. Porque la sabiduría que viene del cielo es pura, pacífica, creadora de paz para personas que hacen la paz. El versículo 97 dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día lo medito. ¿Cómo va mi devocional? Puedo tener varias Biblias, pero no la leo, ¿de qué me sirve? ¿Cómo adquirir discernimiento por medio de la palabra, como dice el verso 99? ¿Cómo realmente discernir las cosas? ¿Cómo usted, que es gerente de su empresa, puede tener discernimiento para, a través de la palabra de Dios, tomar decisiones administrativas buenas? Todo se requiere discernimiento. Pero ¿sabe qué? Hay una necesidad de manejar bien esta palabra de discernimiento. Vamos, por favor, a Números 20. Vamos a Números 20. Números 20 es una de las partes más hermosas de entender lo que es la palabra de Dios. ¿Cuánto vale la palabra de Dios? Iglesia amada, escuche con atención esto. Ya se acercaba los 40 años de historia. Ya estaba al otro lado de la montaña, ya estaba la tierra que fluía leche y miel. Ya estaban ahí. Vinieron la gente y le dijeron a Moisés y a Aarón, no tenemos agua,
nos has engañado nuevamente. En Egipto teníamos agua y todo el pueblo de Israel ya le tenía hasta la coronilla a Moisés. Y Moisés se va donde Dios con Aarón y dijo, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios lo dice de manera directa lo siguiente: coge tú la vara con Aarón y háblale a la roca y de ahí saldrá agua para todo el pueblo y sus bueyes. Pero entonces Moisés tomó una decisión equivocada. Miren lo que dice el texto. Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacar agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. ¿Dónde estaba el problema? No solamente en que no le habló a la roca, sino que ni siquiera que le golpeó. El gran problema de Moisés fue de que habló en nombre de Dios lo que Dios no le había mandado hablar. Eso fue el gran problema de Moisés. Asumió, y el pueblo de Israel, cuando le escuchó a Moisés, escuchen, rebeldes. Para Israel es que Dios había dicho, escuchen, rebeldes. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Pero eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo, tienen razón ellos, les falta agua, dales agua. Nada más. Pero mire lo que dice el verso 12. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Qué tremendo, hermanos queridos. Cuando yo me atrevo a decir, Dios me dijo esto, sin haber realmente recibido de Dios esa instrucción. La Biblia dice que pasó un tiempo y Dios le dice a Moisés, oye, es tiempo de que Aarón muera. Aarón estaba lleno de vigor. Le dijo, sube al monte y dile que suba con su hijo Eleazar. Y Dios le dice a Moisés, sácale la ropa, las vestimentas del sacerdote. Pueden ustedes imaginarle a Aarón ahí paradito y sacar sus vestiduras y ponerle sobre su hijo Eleazar. Y el momento en que sacó sus vestiduras, Aarón murió. Pasó un tiempo más y Dios le dice a Moisés, es hora de que tú marches, no vas a entrar a la tierra prometida. Por haber abusado, en otras palabras, y haber manchado mi santidad delante de tu pueblo. Y dice la Escritura que Moisés subió al monte, solo, lleno de vigor, veía muy bien, lleno de fuerzas, y ahí él murió. Aunque el cadáver nunca se le encontró, ustedes saben esa historia. Aquí viene este punto entonces, el discernimiento. Y termino con lo siguiente, la lealtad, un valor incalculable. Hermanos queridos, en la vida debemos aprender a ser leales en todo, hermano querido. Y termino este tema para que nosotros nos ilusionemos, por así decirlo, y trabajemos fuertemente en las próximas semanas por medio de la palabra de Dios. El Salmo 119, los versos 113 y 118. Dice el 113, aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Verso 118, tú rechazas a los que se desvían de tus decretos, porque solo maquinan falsedades. Muerte a la hipocresía, eliminar a la falsedad. ¿Cuán realmente leal soy yo a través de la Escritura, de la palabra de Dios? ¿Cómo mostrar mi lealtad a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, en mi trabajo, a mi nación? ¿Cómo realmente mostrar lealtad? ¿Cómo realmente mostrar lealtad a Dios? ¿Cómo realmente calificar a un ministro del Evangelio? ¿Cómo realmente, yo les digo con todo mi corazón, si ustedes pueden decirme si tengo lealtad o no a Dios por mi llamado?
¿Cómo medir realmente la lealtad de una persona? ¿Qué deberíamos hacer para medir la lealtad? ¿Cómo realmente matar la hipocresía y que un ministro se presente de una manera sabiendo que por adentro hay una agenda doble? ¿Cómo eliminar la doble agenda? Amada iglesia, ¿cómo realmente mantener un doble discurso? ¿Cómo ser realmente leal a Dios? Leal al llamado. ¿Cómo no evitar aprovecharse de las circunstancias que puedan uno tener y abusar de la posición que la persona puede tener en cualquiera de los campos? ¿Cómo? Termino con Levítico, el capítulo 10. Levítico, el capítulo 10, narra esta gran verdad. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Cuando Aarón ministraba, le llamaba a sus hijos y ministraban en conjunto. De pronto a Nadab y Abiú, dice el texto de la manera siguiente: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no les había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Y Moisés le dijo a Aarón: de esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Más allá el texto, frente a eso, que Aarón como papá, imagínense, sus hijos fueron quemados, estaban ahí en cenizas, chamuscados, por poner un texto bien claro. ¿Qué haría un padre si le mira a los hijos así? Se lanzaría, lloraría, qué sé yo. Y Dios le dijo: no llores, no te quejes, no hagas duelo por tus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? La lealtad a Dios se mide cuando yo hago trabajo para Dios de lo que Él me manda a hacer. Nadab y Abiú se ofrecieron solitos a hacer cosas que Dios no les mandó, ni tampoco les mandó a Aarón, que era la autoridad delegada. Amada iglesia, escuche bien esto, por favor. Si alguien tiene autoridad delegada, en la iglesia se debe hacer cosas solamente por delegación, no por iniciativa propia. Qué duro que es esto. No por iniciativa propia. Dios no recibirá ningún trabajo que Él no mandó a hacer. Que Él no mandó a hacer. Escuche bien esto. La pasión es una cosa, la obediencia es otra. Yo podía decir que Nadab y Abiú hicieron las cosas con pasión, pusieron el fuego en el incienso y entraron al lugar santo y hicieron su ofrecimiento y pusieron pasión para Helio, pero no había obediencia. Puede haber pasión, pero lo importante es que debe haber obediencia. Por la obediencia se puede tener pasión, eso sí, pero más aún, se puede servir a Dios con espíritu satánico. Se puede servir a Dios con espíritu satánico, buscando hacer algún beneficio ulterior. Sirvo a Dios, pero tengo algo escondido que me beneficia a mí de manera personal. Esto es grave, hermano. Eso es leal a la palabra de Dios. Cuando hago las cosas para Dios, cuando Él me manda a hacer, y no porque tengo algún interés de por medio. Eso nos obliga a nosotros a ser leales delante de los ojos de Dios. Termino esto, querida iglesia. Si esta iglesia, amados, se levantara con autoridad, conociendo la palabra de Dios, no habría poder bajo el cielo que detenga el poder sobre esta iglesia. Estudiemos la palabra. El próximo fin de semana salen los materiales. Hagamos con corazón.
Vamos a estudiar primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios y el libro de Gálatas. Mi hermano querido, con todo el corazón le pido una decisión, un compromiso de escudriñar la palabra. Vamos a orar, ¿sí? Sé que se ha ido el tiempo y pido perdón por eso, pero por favor vamos a ponernos de pie y vamos a orar y pedir al Señor que en este momento tan especial, que la palabra siempre nos hable, que no quedemos solamente personas que nos gusta leer la palabra así de manera sencilla. No, que la palabra nos dé gozo, ¿sí? Que la palabra nos dé gozo, por favor, amada iglesia. Que la palabra nos dé integridad, que la palabra nos dé fuerza, que la palabra nos dé coraje, que la palabra nos dé fidelidad, que la palabra nos dé sabiduría. Padre, con todo el corazón, te pedimos, Señor, en este momento, Señor, aunque apresurado en el tiempo, Padre, hemos aprendido en el Salmo 119 verdades hermosas de lo que es tu palabra. Y hemos hecho las aplicaciones a través de tu misma palabra en diferentes áreas de la vida de Israel en el desierto. Señor, tú conoces nuestro corazón, nuestra vida. No podemos engañarte a ti, Señor. Sé que nos falta mucho. Sé que te fallamos, Señor. Sé que nos equivocamos. Pero en medio de nuestros errores, en medio de todas las cosas que hacemos mal, queremos pedirte que nos des revelación por medio de tu palabra. Queremos pedirte que seamos como el profeta Jeremías. Queremos pedirte que nos permitas experimentar como él. Ayúdanos a devorar tu palabra, a que tu palabra nos traiga gozo y alegría al corazón, porque llevamos tu nombre escrito en nuestras vidas, oh Jehová de los ejércitos. Danos, Señor, carga, hambre de tu palabra. Se acercan las próximas semanas. Vamos a leer y estudiar Tesalonicenses, Corintios y Gálatas. Danos, Señor, fortaleza para escudriñar tu palabra con las fuerzas del corazón dada por tu Espíritu Santo. Y levanta, Señor, esta iglesia, conocedora de tu revelación, que creamos en ti, Señor, para la gloria de tu nombre. No queremos, Señor, tener fuego extraño. No queremos hacerlo así. Gracias, Padre, y permítenos terminar este tiempo adorándote y alabando tu nombre. A ti la honra, Señor, a ti la gloria y el honor por siempre. Amén.